placer estar en la casa del Señor compartiendo este día tan hermoso con ustedes. Gracias por la invitación de venir a exponer un mensaje de la palabra de Dios para reconfortar nuestras almas, nuestras mentes, nuestras vidas. Como decía, es un honor y un placer estar con ustedes en este día y gracias porque me han invitado a compartir una porción de la palabra de Dios para reconfortar nuestras almas, nuestra vida, nuestras emociones y estar más conectados con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para ustedes que están presentes y bendiciones nuevamente para todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Mucho gusto. Y el mensaje de esta noche, de este día, y antes de abrir su santa palabra, vamos a tener una pequeña oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, que seas tú el que hable a través de esta boca, Señor, que no merece pronunciar tu nombre, pero que has escogido para que traiga el mensaje de esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con todos nosotros, principalmente con este servidor tuyo. Por Cristo nuestro Señor te lo suplico. Amén. Como decía, la lectura bíblica de esta mañana en San Juan capítulo 15 y versículo 12 dice: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El título de esta reflexión de esta mañana lo titulé Multiplicación del amor, y está basado precisamente en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 12. En el transcurso de toda nuestra vida hemos escuchado infinidad de veces el término o términos como poder, querer, amor. ¿Cuántos de nosotros, tanto los presentes como los que nos ven a través de las redes sociales, no hemos utilizado esos términos que significan muchas cosas dependiendo del contexto en que los utilicemos? Por ejemplo, vamos a definir las palabras estas y vamos a empezar por la palabra poder. Cuando escuchamos esta palabra pensamos en ¿qué? Poder de fuerza, ¿verdad? Un poder político, un poder financiero o económico, está el poder emocional y está también el poder en tener la capacidad de hacer algo. Y podemos seguir teniendo muchas definiciones acerca del poder. Pero hay un poder más grande, y ese lo veremos más adelante. Existe la palabra también querer. Sí, yo te quiero, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero viajar. Y estos son conceptos meramente carnales y egoístas en muchos casos, porque son para uso muy personal. El último término que voy a tratar es el amor. Me encanta esa palabra, amor. Depende de cómo lo digamos también, ¿verdad? Y la finalidad de usar esa palabra, que es lo más importante. Al igual que las anteriores, también la hemos escuchado e incluso la hemos utilizado muchas veces, pero ¿cuántas clases de amores conocemos? Muchos diremos que solo existe una clase de amor. El amor es un sentimiento abstracto y universal. Son 4 letras,
pero tienen un gran poder sobre los sentimientos ajenos, sobre las características psicológicas de los seres humanos y sobre todo tiene un gran impacto en la vida espiritual del ser humano. Según los griegos, el amor es el sentimiento responsable de muchas de nuestras acciones, decisiones y estados de ánimo. Por ello, ellos lo han clasificado en 4 formas o 4 términos para la palabra amor. Ellos dicen, existe el amor eros, el amor estorgé, el amor filia o filial y el mayor de todos, el amor ágape. De 3 de ellos habla la Biblia. El amor eros nace con todo ser viviente. Es por eso que todos nosotros nos apareamos y nos reproducimos. También conlleva el sentimiento de posesión, ¿sí o no? Es mi esposa, es mi esposo, y entonces el amor tiene connotaciones en ese término que son connotaciones carnales, pasionales, pasajeras, egoístas. Porque la palabra de Dios nos dice que nos dio una mujer para que fuera nuestra esclava. ¿Ya? En ningún aspecto. Ni un esposo para ser un esclavo de ella. No. Dios nos dio por pareja a la pareja ideal como la mujer, como un apoyo para el hombre. Pero el hombre, como cabeza de familia, tiene que ser el proveedor, el amante, el consejero, el amigo. Y el amor filial, dice, es el que existe entre los amigos. Es el amor al prójimo, que busca el bien común y se expresa a través del respeto, la solidaridad, el compañerismo. Se caracteriza por ser desinteresado. ¿Sí o no? Los amigos muchas veces nos damos al amigo. Y por ese amigo soy capaz de dar hasta la vida. Vaya. Y lo podemos ver en Gálatas 5:14, cuando en la palabra de Dios dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a quién, como al otro o como a ti mismo. Porque yo quiero para mí lo mejor. Yo quiero ser amado, yo quiero ser comprendido. Yo quiero ser entendido. Yo quiero ser apoyado. ¿O no queremos todos de nosotros eso? De un amigo. Sí, señores. Eso es lo que... entender el concepto del amor es un tanto difícil. Y cómo la connotación de esa palabra lleva en muchos aspectos a crecer al ser humano, a hacerlo crecer, a consolidarlo como persona, como pareja, como padre, como hermano, como amigo, principalmente como hijo de Dios. El amor estorge. Lo definen ellos como el amor fraternal, amistoso y comprometido. Implica tiempo para conocerse. A diferencia del amor eros, no es pasional ni impulsivo.
Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 9, que dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando dice prefiriéndoos los unos a los otros, ¿qué significa? Que yo voy a anteponer mis necesidades a las necesidades de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino. Aunque no tenga la gran amistad con mi vecino, ni todos los días mi vecino esté del mismo humor para decirme buenos días o buenas tardes, o ni siquiera me vuelva a ver. Pero si tiene una necesidad, como cristiano, debo estar presto. Amén. Si yo recibo un bien material y puedo compartirlo con él que tiene necesidad, lo hago. No es porque me regalaron 2 cajas de comida, me las voy a poner yo aquí y me las voy a comer yo, sabiendo que mi vecino tiene una necesidad. No tiene trabajo, o tiene un niño enfermo, o tiene a la madre enferma. Ese es su problema, no es el mío. No, estamos prestos porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y a eso se refiere prefiriéndoos los unos a los otros. Y continúa el versículo 11, dice: en los que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? A través de esto, ¿a quién servimos realmente? Al Señor. Y algunos se estarán preguntando: bueno, el hermano está hablando, pero solo de los amigos, los vecinos, ¿y qué de lo interno? ¿Qué de su pareja? ¿Qué hay del matrimonio? En 1 Corintios, en el capítulo 13 y versículos del 4 al 8, la palabra de Dios nos define exactamente lo que es el amor. Y para mí es el amor de la pareja. Y si tienes ese amor en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno íntimo, puedes proyectarlo a la sombra que hay afuera en el mundo. Y dice: el amor es sufrido, es benigno. Y cuando hablamos del amor es sufrido, es porque yo voy a aguantar el palo que me den. Sí, porque yo amo a mi mujer, no importa que me tire la paila o la cacerola por la cabeza. No. O yo voy a tirarle un manotazo a mi esposa. No. Se sufre porque uno siente el dolor ajeno. Uno siente la necesidad que los demás tienen de escuchar el mensaje de la palabra. El mensaje de salvación, el cual nos llevó a nosotros a los pies de Cristo. Porque Él sufrió por nosotros. Entonces nosotros tenemos que, si somos cristianos, ¿a quién representamos? A Cristo. Entonces por eso dice: el amor es sufrido. Porque yo debo de sentir el dolor de aquel que no conoce a Cristo. Es benigno. ¿Por qué es benigno? Porque lo damos así, sin esperar nada, porque así recibimos de aquel que dio su vida sin esperar que yo le dijera siquiera gracias. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Si Cristo hubiera querido buscar lo suyo, me sacrifiqué.
soy el máximo, soy lo mejor. Y allí está implícito lo que es la vanidad, ¿verdad? Lo indebido de vanagloriarse a sí mismo. Y como decía la lección de hoy, fue, dice, al matadero como oveja y como cordero. Y así es. Él va calladito, no abrió su boca. Y cuando la abrió, sus palabras finales, hágase según tu voluntad y no la mía. No guarda rencor, no se irrita, dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encantan, como decía el hijo mayor mío, me encantan los absolutos de Dios. Sus todos, sus nada, sus jamás. Jamás te dejaré, dice el Señor. Pero todo te lo daré. Todos los días de tu vida estaré contigo. Son hermosos porque son promesas que jamás en el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad, se cumplirán, porque las dijo el único fiel y verdadero. Amén. Y volvemos al Evangelio de San Juan, a su capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, es un mandato, es una orden que tenemos que cumplir. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Y me pregunto, y hago la pregunta, ¿podemos entender plenamente este mandamiento? ¿Estamos dispuestos realmente a cumplir ese mandamiento o a tratar de cumplir ese mandamiento siquiera? La Biblia define el amor y en el texto descubrimos que el amor está unido inextricablemente, y cuando uso esta palabra, mi esposa me decía, ¿qué palabra más rara te buscaste? Que le digo, no puedo expresarla de otra manera. Y es algo que no podemos separar, no podemos desenmarañar, no podemos separar esa palabra o no podemos describir cómo Dios nos agarra y nos lleva hacia Él. No vamos nosotros hacia Él. Y no podemos salirnos de esa red de amor, de justicia, de verdad, de esperanza. Y para mí es inextricable. Es algo que yo no puedo desenmarañar en mi mente finita. Ese amor tan grande que fue capaz de sacrificar a su único hijo para que yo me salvara. Amén. El amor es de Dios. Juan 4:16 dice, define el amor de esta manera: Dios es amor, y el que permanece en amor, ¿en quién permanece? ¿En la carne? Permanece en Dios, y Dios se aleja de él. No. ¿Qué dice? Y Dios permanece en él. Y lo repito, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Por eso uso la palabra inextricable.
es algo que está íntimamente ligado, que no se puede separar. Si yo amo a Dios y Dios me ama a mí, ¿me puedo yo separar del amor de Dios? ¿O puede Dios separarme de su amor? Cuando Él me tomó, desde antes de que entrara al vientre de mi madre, ya me conocía por nombre. Y desde antes me amó, porque ya tenía preparado el plan de salvación. Para que yo como pecador tuviera un camino, una verdad y una vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Porque no hay otra manera de ser salvo sino a través de Cristo. Y eso es amor. La palabra amor en este contexto es lo que los griegos definen como el amor ágape, del cual la mayoría del mundo no sabe nada. Esto es simplemente el impulso generado por las sensaciones y las emociones. Nace del espíritu cuando nuestra relación es ¿cómo? Verdadera en Cristo Jesús. Amén. Es un ejercicio de la voluntad. Yo decido reconocer que Cristo es mi Salvador personal y que quiero tener una relación personal con Él. Quiero conocerlo, quiero entenderlo, quiero vivirlo. Quiero representarlo. Amén. Quiero que el mundo sepa que el René de antes no es el René de hoy. Y no porque René sea un hombre fuerte, poderoso, que tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo. No, es porque conoció un camino verdadero hacia Dios que se llama Cristo Jesús. Amén. Que es el único que puede transformar al ser humano. Y que la paz que hoy ven en su rostro, en su mirada, en su manera de hablar, es porque el Espíritu del Señor está en él. Y no lo digo porque yo soy un santo, porque también tengo mis arranques y mis 15 minutos, como decimos, como todo ser humano. Perfecto, solo Dios. Amén. Yo estoy tratando de que el Señor siempre me sostenga. Amén. Como decía, es un ejercicio de la voluntad, una decisión deliberada de hacer lo que beneficie a otra persona y está relacionado a la obediencia y el compromiso con Dios. ¿Sí o no? Si no nos comprometemos a obedecer a Dios, si no nos comprometemos a servirle a Dios, Dios no necesita de mí, soy yo el que necesito de Él. Pero si yo no sirvo al prójimo, si yo no sirvo a mi familia, si yo no sirvo a mi comunidad, si yo no sirvo a mi iglesia, ¿tengo un compromiso con Dios? ¿Me puedo decir que soy cristiano? Porque el ejemplo que Cristo vino a dar fue, ¿qué cosa? Un ejemplo de servicio y de humildad. No porque yo tenga este traje y esta corbata y esos zapatos bonitos, me hacen más que nadie. No soy más que ustedes. No soy más que todos aquellos que me ven por las redes sociales en este momento.
soy simple y llanamente un servidor de Dios. No quiero ser nada más. Donde Él me mande, ahí voy. Amén. Donde Él me ponga, ahí estoy. Amén. Lo que Él me dicte, eso hago. Pero como hay necesidad por el mundo, yo le digo, Señor, aquí estoy. No tengo tarea en este momento. ¿Tú me quieres mandar? ¿Te puedo servir ahí? Amén. Porque yo no soy sabio. La sabiduría viene de Dios y Él capacita a cada uno de los siervos que realmente se ponen en sus manos. Amén. Yo he conocido campesinos que me han dejado con la boca abierta porque tienen más capacidad del conocimiento de la palabra de Dios que yo, que fui a la universidad. Pero esos hombres están llenos del Espíritu Santo porque cogen aquella Biblia y se la comen. Ellos hacen un consomé de Biblia, hacen un bistec de Biblia, hacen un potaje de Biblia y se la comen y la disfrutan. Y es el Espíritu del Señor que pone el fuego en sus bocas cuando hablan de la palabra. Y me encanta por eso ir al campo. Me encanta conversar con un campesino cristiano. Porque yo digo, con razón Jesucristo no eligió de principio a ningún docto de la palabra. Fueron pescadores, fueron hombres humildes, fueron hombres indoctos, porque eran materia prima potencial para que Dios los transformara. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Dejar nuestra sabiduría y ponernos como un niño. Como dice Jesucristo, hay que ser niño para entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué como niños? Porque el niño todo lo cree. Él te pide una explicación y tú le das una explicación y el niño te creyó eso. Y es hermoso creer en esta palabra. Es hermoso decir, wow, me está reflejando este versículo. Me está diciendo, no eres nadie. Tu sabiduría humana no es nada comparada con mi amor. El amor ágape es también poder. Y ya venimos a la primera palabra. ¿Se acuerdan? La primera palabra que definimos poder. Pero este poder no es el poder egoísta que definimos en primera instancia. Ya es el poder que tiene Dios que ejerce en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cambiarlo. Pero es un poder de amor. No es un poder de fuerza, no es un poder político, no es un poder financiero, es un poder sutil de amor, de verdadero amor, que te soporta, te guía, te ilumina. Por eso en 1 Corintios decíamos que el amor es ¿qué? Sufrido. Y allí es donde nos ponemos con ese amor ágape, porque Él vino a sufrir por nosotros. Nos comprendió, nos entendió, nos perdonó. Y Él, en su amor ágape,
si nosotros se lo permitimos, hará los cambios que Él necesita hacer. Amén. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, nos explica y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué cosa dice? Es nacido de Dios. Amén. Pero cuando hablan estos versículos, digo yo, ¿de qué amor entendemos los seres humanos? ¿Del amor carnal? ¿Del amor pasional? Habla del amor ágape, porque ese amor es nacido de Dios y conoce a Dios. Y continúa diciendo en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Continuamos con el versículo 9 y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el versículo 10 continúa diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué cosa? Odiarnos unos a otros, armarnos unos contra otros, o amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros, porque desde el principio del mundo hasta el fin del mundo es una palabra y un mandamiento que Dios quiere que nosotros mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo ejerzamos continuamente para que se vaya fortaleciendo, porque lo que no se usa se echa a perder, se atrofia. Gracias, hermana. Se atrofia. Y termina diciendo la primera carta en esta parte: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en quién? En nosotros. No es porque el amor a través de mí haya perfección, sino que al nosotros tener ese amor permanentemente, nos va perfeccionando a nosotros. Por eso dice, se perfecciona en nosotros, porque va demostrándose que Dios es el que transforma. Amén. Esta es la evidencia plena de la demostración de Dios para con nosotros. ¿En la figura de quién? ¿De Job? ¿De Pablo? ¿De Pedro? En la figura de Jesucristo, la cual no podemos perder de vista. Amén. No podemos perder de vista la luz verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Dios nos llama a ser multiplicadores de su amor, del amor ágape. Tú conoces a alguien que no es cristiano, eso no significa que no haya oído hablar de Dios, pero el Espíritu te va a mandar hacia esa persona. Y tú dices, ay no, pero es que a mí me da pena hablar con la gente. Si tú estás en Dios, y estás con Dios, y estás en Cristo Jesús, Él te va a capacitar. Los apóstoles eran
¿Hombres leídos, entendidos, cultos? ¿Eran doctos? No. Él se goza en estar en ti, en ti, en ti y en mí, para poder llevar el mensaje de salvación. Amén. ¿Qué le dijo Moisés? No, pero si yo no sé hablar, yo no puedo, manda a otro. Y le dijo, yo estaré contigo. Amén. Esas promesas son las que nos deben de mantener a nosotros los cristianos. ¿Que viene una tormenta? Que venga. No nos dejó el ejemplo allí en el mar. Y le dijo, maestro, que nos ahogamos. Despierta. Y ese hombre de poca fe, cálmate tú y apacíguate tú. Y todo fue hecho. Esta pandemia ha venido ¿a qué? A fortalecernos espiritualmente. Hay muchas personas que solo pueden ver las redes sociales. Les encanta estar con el celular. Yo no los critico, está bien, porque en el celular también se aprende muchas cosas. Porque toda ciencia, dice la palabra de Dios, viene de Dios. Si no, no existiera. Amén. No existiera la sabiduría humana. Pero no porque el hombre sea sabio de por sí, sino porque Dios capacita al ser humano para que desarrolle su mente. Y eso es lo que la sociedad en general, desafortunadamente, y me da tristeza, no lo entiende. O no lo entendemos, o a veces lo olvidamos. Que toda sabiduría viene de Dios y que Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía. Tuve una idea brillante, sí, pero ¿quién te dio esa brillantez? ¿Quién te dio esa luz? ¿Quién te dio esa capacidad para visualizar eso? Dios. Nada más. ¿Qué puedo yo producir? A ver, díganme, ¿qué puedo yo producir? Sin Dios no soy nada. Si dice la palabra de Dios que no se mueve una hoja, sin su voluntad y sin que Él no lo sepa. Así es que continuemos. Quisiera terminar estas palabras de Juan el Bautista cuando les predicaba repitiendo las palabras del profeta Isaías. Y cito parte de Lucas 3:4 que dice: prepara el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y cuando le preguntaron cómo lo haría eso, le respondió, y en Lucas 3:11-15 lo dice: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea que si yo tengo 2 panes, incluso si tengo un pan, diría yo, parto ese pan y se lo doy a mi hermano. Amén. Porque eso es compartir. Eso es representar el amor de Dios. Eso es aplicar el conocimiento de lo que Dios vino a hacer por mí, de lo que Dios hizo por mí y de lo que seguirá haciendo por mí hasta su segunda venida. Amén. Porque en Él me iré perfeccionando. No soy yo el que me voy a perfeccionar, sino en Cristo Jesús. Amén. Lo que me toca a mí es seguir en ese camino.
es seguir a la sombra del amor de Dios, pidiéndole día a día que no me suelte de su mano, porque si yo me agarro de la mano de Él, me voy a cansar, pero su mano jamás se cansará. Amén. Jamás nos dejará. Porque su promesa dice, estaré todos los días de tu vida contigo hasta el fin del mundo. Amén. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os he ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amados hermanos y amigos, llamados somos a ser multiplicadores del amor de Dios, llevando el mensaje de salvación a todas las personas. Permitamos que el que comenzó la buena obra en nosotros siga trabajando en nosotros, Amén. en nuestros corazones. Vivamos una vida plena con Cristo Jesús, el cual es con el Padre. Tengamos en cuenta eso. Él siempre está con el Padre. Él nunca se separó del Padre. Él fue hombre, como decía la lección de hoy. Dejó su trono, dejó su vida y se volvió menos que los ángeles. ¿Por quién? Por causa de nosotros. ¿Pero para qué? Para después sufrir por mis pecados, llevar una muerte de cruz que no merecía, demostrarme que es el vencedor de la muerte, que volvió a los cielos y dice su palabra que está sentado a la diestra del Padre, pero también sé que está siguiendo en ese lugar intercediendo por mí y por ti y por todos por los que vino a morir, y que volverá algún día en gloria por su pueblo. Amén. Porque por aquellos que perseveren, por aquellos que sean siervos de Él, por aquellos que lleven su palabra de salvación, por todos aquellos que perseveremos en la palabra de Dios. Seamos multiplicadores veraces del amor de Dios, hermanos. Y vuelvo y repito Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Sigamos las huellas del que es amor, del que nos reveló el amor ágape, Jesucristo nuestro Dios y Redentor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.